La última moneda de Elena Morales temblaba entre sus dedos. Era viuda y aquella tarde había llegado a la Catedral de Villa de la Cruz con una sola cosa que ofrecer: $1. Nada más. La catedral estaba llena. Las familias avanzaban hacia el altar y dejaban sobre una bandeja dorada frente al obispo Severino. Todos contenían dinero. Elena esperaba al final de la fila. Había intentado reunir una cantidad mayor durante semanas, pero su nieta Lucía estaba enferma y necesitaba medicamentos. Elena había tenido que elegir entre comprar comida, pagar las medicinas o entregar dinero a la iglesia. Había elegido a Lucía. Le quedaba $1. Cuando llegó frente al obispo, bajó la cabeza. Sus manos estaban ásperas después de décadas trabajando en los campos. Sacó lentamente el billete y lo colocó sobre la bandeja. Severino lo tomó entre dos dedos. $1. Su voz resonó en toda la catedral. Elena sintió todas las miradas. Es todo lo que tengo, Su Excelencia. El obispo levantó el billete. ¿Esto es lo que considera una ofrenda digna? Mi nieta está enferma. Necesita su medicina. Severino levantó una mano. No utilice la enfermedad de una niña para justificar su falta de generosidad. Elena sintió que le ardían los ojos. No estoy intentando justificarme. Entonces debería haber venido preparada. Ella miró el billete. Por favor, devuélvamelo. ¿Para qué? La anciana respondió casi en un susurro. Para comprar pan. Algunas personas bajaron la mirada. Nadie habló. Severino dejó nuevamente el $1 sobre la bandeja. Si no puede contribuir como los demás, no puede exigir los mismos privilegios. Elena levantó lentamente los ojos. ¿Qué quiere decir? El obispo respondió sin emoción. Su nieta no recibirá aquí la primera comunión. El mundo se detuvo. Lucía tenía 12 años. Había preparado un pequeño vestido blanco. Y ahora todo desaparecía por un solo motivo. Su abuela era pobre. Elena extendió las manos. Por favor, no castigue a la niña. Severino negó con la cabeza. Quizá debió pensar en eso antes de venir con las manos vacías. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las grandes puertas de madera. Nadie la siguió. Nadie se levantó. Las lágrimas comenzaron a caer. Afuera llovía. Elena se arrodilló en los escalones de piedra. Sacó un viejo rosario de cadena rota y cerró los ojos. Por favor, Dios mío, susurró. No permitas que Lucía piense que la has rechazado. Dentro de la catedral, la ceremonia continuaba. Pero había alguien que no podía olvidar lo ocurrido. El padre Gabriel. Había permanecido cerca del altar. Había visto a Elena entregar aquel $1. Había escuchado cada palabra. Y no había hecho nada. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Abrió un armario cerrado de la oficina parroquial. Dentro encontró un libro negro. Había nombres, cantidades y anotaciones. Esperar el pago. Contribución insuficiente. Gabriel pasó las páginas con las manos temblorosas. Entonces encontró un nombre que conocía perfectamente. Elena Morales. Cerró los ojos. Comprendió que lo ocurrido aquella tarde no había sido un accidente. Era parte de algo mucho más grande. Tomó una hoja de papel y escribió una carta. Pero escribió la verdad. Padre Santo, los pobres de Valle de la Cruz tienen miedo de entrar en su propia iglesia. 3 días después, la carta llegó a Roma. Un hombre la leyó. Quiso ver la verdad con sus propios ojos. Por eso viajó hasta el valle sin anuncio, sin ceremonia y sin escolta visible. Aquella tarde, bajo una lluvia fría, encontró a Elena todavía cerca de la catedral. Se acercó lentamente. ¿Puedo ayudarla a levantarse? Elena levantó la mirada. No debería estar aquí. El hombre observó las puertas cerradas. Las escaleras de una iglesia pertenecen a todos. A mí me dijeron que no podía entrar. El desconocido guardó silencio. ¿Quién se lo dijo? El obispo. Entonces extendió la mano. Venga conmigo. Elena dudó.
No puedo. Sí puede. Ella tomó su mano. Juntos comenzaron a caminar hacia las puertas. Elena todavía no sabía quién era aquel hombre, pero él llevaba en su bolsillo algo que conocía demasiado bien. $1. Su dólar. Y cuando aquellas puertas se abrieran nuevamente, toda la catedral descubriría quién había llegado. Pope Leo XIV. Antes de continuar, es importante aclarar que esta historia es una interpretación artística y narrativa. Los acontecimientos, diálogos y personajes secundarios han sido desarrollados con fines de entretenimiento y reflexión espiritual. La historia no pretende presentar estos hechos como una reconstrucción histórica ni como una declaración oficial relacionada con Pope Leo XIV. La narración utiliza un conflicto ficticio para explorar una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Qué ocurre cuando una persona pobre siente que ya no tiene derecho a entrar en la casa de Dios? En el centro de esta historia está Elena Morales, una viuda de 76 años que vive en el Valle de la Cruz junto a su nieta Lucía. Elena no posee riquezas, propiedades importantes ni influencia. Su única seguridad es la fe que ha conservado durante toda su vida. Pero esa fe comienza a ser puesta a prueba cuando el obispo Severino transforma las contribuciones económicas de la comunidad en una condición para determinadas celebraciones religiosas. Lo que comienza como una petición de ayuda termina convirtiéndose, para muchas familias, en una fuente de miedo. El padre Gabriel observa en silencio cómo los pobres comienzan a alejarse de la catedral. Y entonces ocurre algo que cambia completamente la historia. Una carta sale del valle y llega hasta Roma. Pope Leo XIV decide conocer personalmente lo que está sucediendo. No llega rodeado de una gran ceremonia. No llega para anunciar que viene. Llega para mirar, para escuchar y para descubrir por qué una anciana terminó arrodillada bajo la lluvia frente a las puertas de una iglesia. Porque aquella tarde, Elena no había perdido solamente $1. Había sentido que también podía estar perdiendo su lugar dentro de la comunidad que había considerado su hogar durante toda una vida. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta. ¿Quién había decidido que la pobreza podía convertirse en una barrera? La respuesta estaba escondida en documentos que nadie quería mostrar. Y pronto, esos documentos cambiarían el destino del Valle de la Cruz. Mucho antes de aquella tormenta, Valle de la Cruz era conocido por sus campanas. Cada mañana, el sonido de la catedral de Villa de la Cruz despertaba a los agricultores. Al mediodía, las campanas marcaban una breve pausa. Y al anochecer, llamaban a quienes todavía trabajaban en los campos para que regresaran a casa. Pero la gente no acudía allí solamente para escuchar misa. La catedral era el lugar donde llevaban sus preocupaciones. Una madre podía entrar con un niño enfermo. Un anciano podía encender una vela por su esposa. Una familia podía pedir una bendición después de una cosecha difícil. Y nadie preguntaba cuánto dinero tenían antes de abrirles la puerta. Elena Morales recordaba perfectamente aquellos años. Recordaba a su esposo Mateo regresando de los campos con las botas cubiertas de tierra. Recordaba a su hija, todavía pequeña, corriendo alrededor de los bancos mientras ella intentaba mantenerla tranquila. Para Elena, la catedral representaba algo que la pobreza nunca había conseguido quitarle. Un lugar al que pertenecía. Después murió Mateo. Años más tarde murió también su hija. Elena quedó a cargo de Lucía, una niña que apenas comenzaba a comprender lo que significaba perder a sus padres. La casa de ambas era pequeña. El techo tenía goteras. El jardín producía cada vez menos. Pero todas las noches Elena encendía una vela y rezaba junto a Lucía. Dios nunca abandona a sus hijos, le decía. Lucía le creía. Hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Cuando el obispo Severino llegó al valle, muchos lo recibieron con esperanza. Hablaba de orden. Hablaba de responsabilidad. Prometía mejorar las instalaciones de la diócesis y recuperar edificios que necesitaban reparaciones. También anunció un gran proyecto. Una nueva residencia episcopal. Al principio, nadie vio nada malo en ello. Una diócesis necesitaba oficinas. Necesitaba espacios adecuados. Necesitaba recursos. Y Severino pidió ayuda a las familias. La palabra utilizada fue contribución. La mayoría aceptó. Algunos dieron mucho.
Otros dieron poco. Pero después comenzaron a aparecer cantidades sugeridas. Luego listas. Finalmente, nombres de familias que tenían pagos pendientes. Las cosas seguían pareciendo administrativas. Hasta que comenzaron las consecuencias. Una familia que no podía pagar recibía una advertencia. Otra debía esperar para programar una ceremonia. Alguien que necesitaba un funeral escuchaba que existían compromisos pendientes. Nadie decía directamente que los pobres no eran bienvenidos. Pero cada vez más personas empezaron a sentirlo. El padre Gabriel fue uno de los primeros en darse cuenta. Era joven, pero conocía a las familias del valle. Sabía quién había perdido un empleo, quién estaba endeudado, quién compraba medicamentos antes que comida. Una tarde encontró a una mujer sentada frente a la oficina parroquial. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. La mujer bajó la mirada. Me dijeron que primero tenía que pagar. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Pagar qué? Ella no respondió. Solo se levantó y se marchó. Gabriel permaneció inmóvil. Aquella pequeña conversación se quedó en su cabeza durante horas. Mientras tanto, Elena intentaba reunir dinero para la primera comunión de Lucía. La niña llevaba meses hablando de aquel día. Tenía 12 años y había aprendido las oraciones de memoria. Había imaginado un vestido blanco. Había imaginado las flores. Y sobre todo, había imaginado a su abuela observándola desde uno de los bancos. Elena quería regalarle ese recuerdo. Por eso comenzó a ahorrar. Guardaba monedas en un pequeño frasco. Una moneda después de otra. Pero Lucía necesitaba medicamentos. Y cada vez que la niña enfermaba, el frasco volvía a quedar casi vacío. Una noche, Lucía encontró a Elena contando las últimas monedas. «Abuela, ¿son para mi primera comunión?». Elena sonrió. «Sí, cariño. Serán suficientes». La anciana miró el pequeño montón. «Encontraremos la manera». Lucía la abrazó. «Dios nos ayudará». Elena cerró los ojos. «Eso espero». Al día siguiente, decidió hablar con el padre Gabriel. Entró en la pequeña oficina junto a la sacristía y se sentó frente a él. «Padre, necesito preguntarle algo». «Claro». «Si no puedo pagar toda la contribución, ¿Lucía podrá recibir la primera comunión?». Gabriel quedó en silencio. Elena comprendió la respuesta antes de escucharla. «¿Cuánto tengo que pagar?». Él mencionó la cantidad. Elena palideció. Era demasiado. Más de lo que podía reunir sin dejar a Lucía sin medicinas. Sacó un pequeño sobre. «Esto es todo lo que tengo». Gabriel lo miró. Después miró a Elena. «No quiero que se preocupe. Pero necesito saber si mi nieta podrá entrar». El sacerdote bajó la voz. «Las instrucciones son claras». Elena apretó el sobre. «Entiendo». Se levantó lentamente. Antes de salir, volvió la cabeza. «Padre». «Sí. Dios sabe que somos pobres». Gabriel sintió que aquella pregunta le dolía. «Sí. ¿Y eso le molesta?». «No». Elena respiró profundamente. «Entonces se lo diré a Lucía». Salió. Gabriel permaneció sentado frente al escritorio. Había respondido correctamente. Pero no había hecho lo correcto. Esa diferencia comenzó a perseguirlo. Aquella tarde recibió nuevos documentos de la oficina diocesana. El proyecto de la residencia episcopal avanzaba. Los costos habían aumentado. También aumentaban las cantidades que las parroquias debían recaudar. Gabriel observó los documentos. Después miró el crucifijo. Y comenzó a preguntarse cuánto podía cambiar una institución antes de dejar de parecerse a aquello que decía defender. Esa misma noche, Elena se sentó junto a Lucía. La niña estaba practicando sus oraciones. «Abuela, ya falta poco». «Sí. Entonces podré usar mi vestido blanco». Elena sonrió. «Por supuesto». Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. «Quiero que estés sentada cerca». «Estaré allí». La niña cerró los ojos.
Elena permaneció despierta. Sabía que había prometido algo que todavía no podía garantizar. Miró el pequeño frasco vacío. Después abrió un cajón. Dentro estaba el último billete que tenía. $1. Lo tomó entre los dedos. No era suficiente para resolver nada, pero era todo lo que podía entregar. Elena lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su abrigo. Todavía no sabía que aquel $1 sería rechazado delante de toda la catedral. Tampoco sabía que el rechazo sería visto por un sacerdote que finalmente decidiría romper su silencio. Y mucho menos sabía que, pocos días después, alguien recibiría una carta desde Valle de la Cruz. Una carta que llegaría mucho más lejos de lo que Gabriel podía imaginar. Porque la historia de Elena todavía no había comenzado realmente. La verdadera confrontación estaba a punto de empezar. El problema de Valle de la Cruz no había comenzado con Elena. Había comenzado mucho antes, cuando las personas dejaron de preguntarse si algo era correcto y comenzaron a preguntarse solamente si estaba permitido. Al principio, nadie quiso enfrentarse al obispo Severino. Cuando llegó a la diócesis, parecía exactamente el hombre que muchos esperaban. Ordenado, serio, eficiente. Hablaba de responsabilidad financiera y de la necesidad de modernizar las parroquias. Decía que durante demasiado tiempo la diócesis había funcionado sin planificación. Y prometía cambiarlo. Los primeros meses fueron tranquilos. Severino organizó reuniones con los sacerdotes y presentó nuevos proyectos. Uno de ellos llamó especialmente la atención. Una residencia episcopal completamente renovada. El edificio tendría oficinas, habitaciones para invitados, una biblioteca, jardines y una capilla privada. No se trata de lujo, explicó Severino. Se trata de dignidad institucional. Algunos sacerdotes aplaudieron. Otros permanecieron en silencio. Padre Gabriel pertenecía al segundo grupo. No porque estuviera en contra de mejorar la diócesis, sino porque conocía el valle. Sabía que muchas familias vivían con lo justo. Sabía que algunos ancianos dependían de sus hijos para comprar medicamentos. Sabía que había parroquias cuyos techos necesitaban reparaciones urgentes. Por eso, cuando escuchó el presupuesto de la nueva residencia, sintió incomodidad. Pero no protestó. Todavía no. La primera solicitud de dinero llegó pocas semanas después. Cada parroquia recibió una cantidad que debía reunir. El documento utilizaba una palabra amable: contribución. Los sacerdotes debían explicar a las familias que era una oportunidad para participar en el futuro de la diócesis. La mayoría colaboró. Algunos dieron pequeñas cantidades. Otros dieron más. Nadie quería ser visto como alguien que no apoyaba a la iglesia. Pero después apareció una segunda lista. Y luego una tercera. Las familias que no habían contribuido recibieron recordatorios. Algunas fueron llamadas personalmente. Otras recibieron cartas. La presión aumentó lentamente. Un sacerdote preguntó si podía hacer excepciones para personas en extrema pobreza. La respuesta de la oficina episcopal fue inmediata. Si hacemos una excepción por cada dificultad, las normas perderán su significado. Parecía razonable. Pero Gabriel empezó a descubrir lo que aquellas palabras significaban en la práctica. Una madre pidió bautizar a su bebé. Le preguntaron por sus contribuciones. Un anciano solicitó un funeral. Le recordaron que tenía una deuda pendiente. Una familia pidió programar una ceremonia. Le dijeron que debía regularizar primero su situación. Nada se decía con crueldad. Ese era precisamente el problema. Todo parecía administrativo. Pero detrás de cada documento había una persona. Y detrás de cada cantidad había una historia. Gabriel comenzó a observar los cambios. Los bancos de la catedral seguían llenos durante las grandes celebraciones. Pero durante los días normales había menos personas. Los pobres habían comenzado a quedarse en casa. No porque hubieran perdido la fe, sino porque tenían miedo de ser humillados. Una tarde, Gabriel encontró a Teresa sentada sola. Teresa había perdido a su esposo en un accidente laboral. Tenía 2 hijos. Y no sabía cómo pagar las deudas que había dejado la enfermedad de su marido. Padre,
dijo ella, necesito ayuda para organizar el funeral. Gabriel se sentó a su lado. Claro. Teresa sacó un documento. Me dijeron que primero debo pagar una cantidad pendiente. Gabriel miró el papel. Era cierto. La contribución estaba registrada. ¿Cuánto puede pagar?, preguntó. Teresa soltó una pequeña risa. No era una risa de alegría. Padre, no puedo pagar nada. Gabriel quedó en silencio. Ni siquiera tengo dinero para comprar el ataúd. La mujer bajó la mirada. Pero me dijeron que si no pago, habrá que esperar. Gabriel sintió vergüenza. Voy a hablar con la oficina. Teresa levantó la cabeza. ¿Y si no le hacen caso? No supo qué responder, porque sabía que podía ser cierto. Días después, Teresa apareció nuevamente. Había vendido un anillo que había pertenecido a su madre. Había conseguido reunir la cantidad. El funeral se realizó. Pero algo había cambiado. La familia ya no veía la iglesia como refugio. La veía como una institución que podía exigirles dinero incluso cuando estaban de luto. Gabriel escribió el nombre de Teresa en una libreta. No sabía por qué. Solo sentía que debía recordar. Después aparecieron otros nombres. Rafael, los Ortega, los Mendoza y finalmente Elena. Cada historia era diferente, pero todas tenían el mismo problema. La pobreza se estaba convirtiendo en una marca. En la oficina episcopal, Severino recibía informes mensuales. Las cantidades recaudadas aumentaban. La nueva residencia avanzaba. Los arquitectos presentaban nuevos diseños. Un día, Severino recibió una maqueta del edificio. Era enorme. Tenía jardines, columnas y grandes ventanas. El obispo observó el modelo con satisfacción. Esto representará la importancia de nuestra diócesis. Uno de sus colaboradores sonrió. Será el edificio más impresionante de la región. Severino asintió. Pero mientras ellos hablaban de la residencia, a pocos kilómetros una familia estaba decidiendo cuál de sus hijos recibiría comida aquella noche. Gabriel comenzó a ver esa contradicción cada vez con mayor claridad. Un viernes, caminó hasta el barrio más pobre del valle. Visitó a una anciana llamada Marta. Vivía sola. Su casa apenas tenía muebles. Sobre una pequeña mesa había una vela. ¿Por qué ya no viene a la catedral?, preguntó Gabriel. Marta respondió sin levantar la mirada. Porque no quiero que me vuelvan a preguntar por dinero. Gabriel sintió un golpe en el pecho. Nadie debería hacerla sentir así. La anciana lo miró. Pero lo hacen. No había rabia en su voz. Solo cansancio. Padre, yo todavía creo. Gabriel asintió. Lo sé. Entonces no me pida que deje de tener miedo. Aquella frase lo acompañó durante días. Porque finalmente entendió algo. La iglesia no estaba perdiendo a los pobres porque ellos hubieran dejado de creer. Los estaba perdiendo porque algunos habían conseguido convencerlos de que no eran suficientemente dignos para entrar. Y el miedo era más poderoso que cualquier puerta cerrada. Mientras tanto, Elena seguía intentando reunir dinero. Lucía empeoró durante unos días. La medicina costaba más de lo esperado. Elena vació completamente sus ahorros. Vendió algunas herramientas antiguas de Mateo. Vendió una manta. Incluso dejó de comprar carne. Cuando llegó el momento de pagar la contribución, solo tenía $1. Lo sostuvo durante varios minutos. Lucía la observaba desde la mesa. ¿Qué pasa, abuela? Elena escondió el billete. Nada. ¿Estás triste? Solo estoy cansada. Lucía se levantó y la abrazó. No te preocupes. Mi primera comunión no tiene que ser perfecta. Elena cerró los ojos. Quiero que sea hermosa. Será hermosa si estás conmigo. Aquella respuesta casi hizo llorar a la anciana, porque la niña no entendía lo que estaba ocurriendo. Todavía creía que las puertas de la iglesia se abrían para todos. Y Elena no quería destruir esa inocencia.
Pero 2 días después, llegó una notificación. La contribución de la familia Morales seguía pendiente. La ceremonia de Lucía no sería confirmada hasta que el asunto estuviera resuelto. Elena sostuvo el papel. No lloró. No gritó. Simplemente lo dobló y lo guardó. Después miró el dólar. Entonces iremos, dijo. Lucía levantó la cabeza. ¿A dónde? A la catedral. Aunque no tengamos suficiente. Elena respiró profundamente. Sí. Aquella decisión cambiaría todo. Porque Elena todavía creía que si explicaba su situación personalmente, alguien comprendería. Todavía creía que el obispo escucharía. Todavía creía que la iglesia no podía rechazar a una niña por el dinero que su abuela no tenía. Pero esa confianza estaba a punto de ser destruida. Y cuando Elena cruzara las puertas de la catedral con aquel único dólar en la mano, Padre Gabriel estaría allí. También estaría el obispo Severino. Y, sin que nadie lo supiera, el destino de aquella escena ya había comenzado a moverse mucho más allá del valle. Porque una carta estaba a punto de salir. Y su destinatario estaba en Roma. El día de la primera comunión amaneció gris. Elena se levantó antes del amanecer. No había dormido bien. Durante toda la noche había pensado en el dólar guardado dentro de su abrigo. Lo sacó. Lo alisó cuidadosamente con los dedos. Después lo volvió a doblar. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Llevaba puesto el vestido blanco que Elena había reparado varias veces. ¿Cómo me veo? Elena sonrió. Como un ángel. Lucía giró lentamente. ¿De verdad? De verdad. La niña se acercó y tomó las manos de su abuela. Gracias. Elena no pudo responder. Solo la abrazó. Después caminaron juntas hacia la catedral. El camino parecía más largo de lo habitual. Lucía hablaba de las flores, de las velas, de las personas que encontraría allí. Elena escuchaba. Pero cada vez que tocaba el bolsillo de su abrigo, sentía una presión en el pecho. Cuando llegaron a la plaza, había muchas familias. Los niños vestían de blanco. Las madres acomodaban sus vestidos. Los padres hablaban en voz baja. La catedral parecía hermosa bajo la luz de la mañana. Lucía sonrió. Llegamos. Elena tomó su mano. Sí. Entraron. Padre Gabriel estaba cerca de la entrada. Al verlas, su expresión cambió. Sabía lo que iba a ocurrir. Se acercó. Elena. Buenos días, padre. Gabriel miró a Lucía. Estás preciosa. La niña sonrió. Gracias. El sacerdote quiso decir algo más. Pero entonces apareció uno de los asistentes del obispo. Señora Morales. Elena se volvió. Sí. Necesitamos verificar su contribución antes de comenzar. Lucía dejó de sonreír. Elena sacó el sobre. Aquí está. El hombre lo abrió. Dentro estaba el dólar. Lo miró. Después miró a Elena. Esto no corresponde a la cantidad registrada. Es todo lo que puedo dar. Entonces tendrá que esperar. Lucía miró a su abuela. ¿Esperar qué? El hombre no respondió. Elena se agachó frente a la niña. No pasa nada. Pero Lucía ya había entendido. No puedo entrar. Gabriel intervino. Déjenme hablar con el obispo. El asistente negó con la cabeza. Ya conocemos la decisión. Gabriel miró a Elena. Ella estaba intentando contener las lágrimas. Por favor, dijo el sacerdote. Es una niña. Las instrucciones son las mismas para todos. Gabriel apretó los puños. Aquella frase le resultaba insoportable. Las mismas reglas. Las mismas consecuencias. Como si una niña enferma y una familia rica estuvieran enfrentando exactamente la misma situación. Como si la pobreza fuera una elección. Elena tomó la mano de Lucía. Vámonos. Lucía negó con la cabeza. Pero yo quiero recibir la comunión. Lo sé. ¿Hice algo malo?
Elena sintió que el corazón se le rompía. No. Entonces, ¿por qué no puedo? Elena no encontró palabras. Gabriel sí. Pero todavía tenía miedo de pronunciarlas. Entonces las grandes puertas interiores se abrieron. Bishop Severino apareció. Vestía una túnica cuidadosamente bordada. 2 sacerdotes caminaban detrás de él. Severino vio a Elena. Después miró a Lucía. Finalmente miró el pequeño sobre. ¿Todavía estamos discutiendo esto? Elena dio un paso adelante. Su Excelencia, por favor. Ya se le explicó la situación. Mi nieta no tiene culpa. La Iglesia no puede funcionar basándose en excepciones. Gabriel habló. No se trata de una excepción. Se trata de una niña. Severino lo miró. Padre Gabriel, no es el momento. Precisamente por eso es el momento. Un silencio cayó sobre el vestíbulo. Era la primera vez que Gabriel lo enfrentaba directamente. Severino se acercó. Le recomiendo que mida sus palabras. Gabriel no respondió. Elena observaba a ambos. No quería que el sacerdote perdiera su puesto por ella. Padre, déjelo. Gabriel volvió la mirada. Elena, por favor. Ella tomó a Lucía de la mano. Se dirigió hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró el altar. Luego miró a Lucía. Algún día volveremos. La niña tenía lágrimas en los ojos. ¿Cuándo? Elena respondió. Cuando nadie pueda decirnos que Dios no nos quiere aquí. Y salieron. Gabriel permaneció inmóvil. Severino volvió hacia los demás sacerdotes. Continuemos con la ceremonia. Pero Gabriel ya no escuchaba. Había visto algo que no podía olvidar. No era simplemente una niña que había perdido una ceremonia. Era una niña que estaba comenzando a asociar la fe con el rechazo. Y eso era mucho más grave. Aquella tarde, Gabriel regresó solo a su oficina. Cerró la puerta. Sacó el libro negro. Lo colocó sobre la mesa. Durante varios minutos no lo abrió. Después recordó el rostro de Lucía. Abrió la primera página. Luego la segunda. Después comenzó a leer. Nombres. Cantidades. Fechas. Observaciones. Había familias a las que se les había retrasado un bautismo. Ancianos que habían esperado para recibir un funeral. Parejas que no habían podido celebrar su matrimonio. Todo aparecía registrado. Gabriel sintió que le temblaban las manos. No era un caso. Era un sistema. Y entonces encontró algo todavía más preocupante. Una página dedicada a las contribuciones especiales para la nueva residencia episcopal. Las cantidades eran enormes. Gabriel miró la cifra total. Después recordó el dólar de Elena. $1 frente a miles. Una familia sin comida frente a una residencia con jardines. Una niña sin medicamentos suficientes frente a una construcción que tendría habitaciones privadas. Gabriel cerró el libro. Ya no podía quedarse callado. Tomó una hoja. Escribió la fecha. Después comenzó a escribir nombres. No quería inventar nada. Solo quería registrar lo que había visto. Cuando terminó, escribió una frase. Necesito que alguien conozca lo que está ocurriendo aquí. No sabía a quién enviarla. Pero conocía un lugar donde quizá alguien escucharía. Roma. Esa noche, mientras Gabriel preparaba la carta, Elena estaba en casa con Lucía. La niña había dejado el vestido blanco sobre una silla. Ya no quería mirarlo. Abuela. Sí. Dios sabe que intenté entrar. Elena se sentó junto a ella. Sí. Entonces, ¿por qué no me dejó entrar? Elena la abrazó. Dios no fue quien cerró esa puerta. Lucía levantó los ojos. Entonces, ¿quién fue? Elena no respondió. Porque por primera vez comprendió que algún día tendría que contarle toda la verdad. Mientras tanto, en la pequeña oficina parroquial, Gabriel terminó su carta. La dobló. La colocó en un sobre.
Y antes de cerrarlo, escribió el destinatario: Roma. No sabía si recibiría respuesta, pero sabía que el silencio ya no era una opción. Y en algún lugar muy lejos del valle, aquella carta estaba a punto de comenzar un viaje que cambiaría la vida de Elena, de Lucía y de toda la comunidad. Porque la verdad puede permanecer escondida durante años. Pero basta una persona para decidir que ya no la esconderá. Gabriel había tomado esa decisión. Ahora solo faltaba descubrir quién leería su carta. La noticia de que Lucía no podría recibir la primera comunión tardó menos de un día en recorrer el valle. Nadie sabía exactamente quién había comenzado a hablar, pero todos conocían la historia. Una viuda, una niña, $1 y una puerta que había terminado cerrándose. Elena no quería que nadie sintiera lástima por ella. Durante toda su vida había aprendido a sobrevivir sin pedir demasiado. Pero aquella vez era diferente. No se trataba solamente de dinero. Se trataba de Lucía. La niña había pasado meses preparando aquella ceremonia. Había memorizado cada oración y había elegido, junto a su abuela, unas pequeñas flores para llevar al altar. Ahora el vestido blanco permanecía doblado sobre una silla. Lucía no quería mirarlo. «Puedes guardarlo», le dijo Elena una mañana. «¿Para qué? Quizá algún día lo uses». La niña bajó la cabeza. ¿Cuándo? Elena no respondió. Lucía comprendió que su abuela tampoco lo sabía. Mientras tanto, el padre Gabriel comenzaba a recibir visitas. Primero llegó Teresa, después Marta, luego Rafael. Todos tenían historias diferentes, pero una preocupación idéntica. «También nos van a pedir dinero». Gabriel intentaba tranquilizarlos. Pero cada pregunta le hacía más difícil defender aquello que estaba ocurriendo. Una tarde, Rafael llegó con una carta. «Me dijeron que mi funeral quedará pendiente si no regularizo mi contribución». Gabriel tomó el documento. «¿Quién se lo dijo?» «La oficina». «¿Cuánto debe?» Rafael mencionó la cantidad. El sacerdote cerró los ojos. «No puedo pagar eso». «Yo tampoco». Rafael se sentó lentamente. «Entonces, ¿qué hacemos?» Gabriel no tenía una respuesta. Y aquella era la parte que más le dolía. Porque durante años había sabido qué decir cuando alguien sufría. Había hablado de esperanza, de misericordia, de paciencia. Pero ahora tenía delante a personas que no necesitaban palabras. Necesitaban que alguien abriera una puerta. Gabriel decidió pedir una reunión con el obispo Severino. La conversación ocurrió esa misma semana. La oficina episcopal era amplia y silenciosa. Sobre una pared había un gran crucifijo. En otra, un plano de la nueva residencia. Severino estaba sentado detrás de un escritorio. Gabriel permaneció de pie. «Tenemos un problema». El obispo levantó la mirada. «¿Cuál?» «Las familias pobres están dejando de venir». Severino no pareció sorprendido. «La gente se adapta a los cambios». «No se trata de adaptación». «Entonces, ¿de qué se trata?» Gabriel respiró profundamente. «De miedo». Severino dejó el documento que estaba leyendo. «¿Miedo a qué?» «A no poder pagar». El obispo permaneció en silencio. Gabriel continuó. «Una viuda entregó su último $1. Su nieta fue rechazada, porque no había cumplido con la contribución. Era una niña. Las reglas son para todos». Gabriel miró el plano de la residencia. «También son para todos». Severino siguió su mirada. «¿Qué insinúa?» «Nada». «Entonces tenga cuidado». Gabriel bajó la voz. «No quiero una confrontación». «Entonces no provoque una». El sacerdote permaneció callado. Finalmente preguntó: «¿Podemos crear un fondo para ayudar a las familias que no pueden pagar?» Severino negó con la cabeza. «Eso generaría más solicitudes. Precisamente porque existen necesidades. La diócesis no puede convertirse en una institución de asistencia social». Gabriel sintió que aquella frase revelaba mucho más de lo que el obispo pretendía.
¿Y la iglesia qué debe ser? Severino lo miró fijamente. Una institución ordenada. Gabriel no respondió. Sabía que la conversación había terminado. Salió de la oficina y caminó lentamente por el corredor. Allí encontró una fotografía del proyecto de la residencia. La construcción parecía impresionante. Piedra clara. Grandes ventanas. Jardines. Una entrada monumental. Gabriel pensó en Elena. Después pensó en Lucía. La diferencia era difícil de soportar. Pero todavía había algo peor. Durante los días siguientes, Gabriel descubrió que las cantidades recaudadas no se utilizaban únicamente para las necesidades de la diócesis. Parte del dinero estaba destinado directamente a la residencia. Y algunas de las familias que habían contribuido estaban atravesando dificultades graves. Gabriel comenzó a guardar copias de los documentos. No sabía todavía qué haría con ellas. Solo sabía que necesitaba proteger la verdad. Mientras tanto, Elena recibió una visita inesperada. Era Marta. La anciana llevaba una bolsa pequeña con comida. No es mucho, dijo. Elena intentó rechazarla. No puedo aceptarlo. Si puedes. Tú también tienes poco. Marta sonrió. Por eso es exactamente lo que significa tener hambre. Elena aceptó la bolsa. Las dos mujeres se abrazaron. Ninguna mencionó al obispo. No era necesario. El silencio entre ellas decía suficiente. Aquella noche, Elena preparó una pequeña cena para Lucía. La niña comió lentamente. Después preguntó: «Abuela, ¿las personas pobres pueden seguir siendo buenas?» Elena dejó el plato. «Claro que sí. Entonces, ¿por qué algunas personas creen que necesitamos demostrarlo con dinero?» La pregunta la dejó sin palabras. Finalmente respondió: «Porque algunas personas olvidan que el valor de una persona no se puede medir así». Lucía asintió. «Yo no lo olvidaré». Elena acarició su cabello. «Eso es lo importante». Pero mientras madre y nieta hablaban, una decisión comenzaba a tomar forma en la mente del padre Gabriel. No podía seguir escribiendo notas privadas. Necesitaba que alguien fuera de la diócesis conociera la situación. Esa noche sacó nuevamente el libro negro. Revisó los nombres. Encontró a Elena. Encontró a Teresa. Encontró a Rafael. Encontró muchos más. Después encontró algo diferente. Una anotación relacionada con la residencia episcopal. Una cifra. Una fecha. Y una instrucción que no dejaba espacio para dudas. Gabriel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Aquello podía cambiarlo todo. Pero también podía destruir su propia posición dentro de la iglesia. Durante varios minutos permaneció sentado. Pensó en su familia, en su sacerdocio, en su responsabilidad. Y luego recordó el rostro de Lucía cuando preguntó: ¿hice algo malo? Gabriel cerró el libro. Ya había elegido. No sabía todavía hasta dónde tendría que llegar. Pero iba a hablar. Al día siguiente, escribió una carta. No utilizó amenazas. No insultó al obispo. No exageró nada. Solo describió lo que había visto. Habló de las familias, de las contribuciones, de la residencia y de Elena Morales. Terminó con una frase sencilla: si seguimos llamando disciplina a esto, algún día descubriremos que hemos confundido la obediencia con el miedo. Gabriel dobló la carta, la colocó dentro de un sobre y escribió un único destinatario: Roma. No sabía quién la recibiría. No sabía si alguien respondería. Pero cuando cerró el sobre, sintió por primera vez en meses que había dejado de ser solamente un espectador. Había tomado una posición. Y ahora tendría que aceptar las consecuencias. Porque una carta enviada desde un pequeño valle podía parecer insignificante. Pero algunas cartas llegan precisamente cuando alguien poderoso está empezando a escuchar. La carta de Gabriel ya había sido enviada. Pero él sabía que una carta no podía borrar lo ocurrido. Durante los días siguientes, continuó atendiendo a las familias del valle.
Escuchaba sus problemas, celebraba las misas y sonreía cuando era necesario. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo era diferente. Cada vez que veía una bandeja de contribuciones, recordaba a Elena. Cada vez que veía a un niño vestido para una ceremonia, pensaba en Lucía. Y cada vez que escuchaba hablar de la nueva residencia episcopal, recordaba el rostro de Teresa. Una tarde, Gabriel recibió una visita. Era un hombre llamado Andrés. Había trabajado durante años para la diócesis. Conocía las oficinas, los registros y las decisiones que normalmente permanecían fuera de la vista de los fieles. Entró en la habitación y cerró la puerta. «Padre, necesito hablar con usted». Gabriel dejó el documento que estaba leyendo. «¿Qué sucede?» Andrés permaneció unos segundos en silencio. «Sé que envió una carta». Gabriel sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo lo sabe?» «Hay personas que vigilan todo lo que sale de esta oficina». Gabriel se levantó. «La carta fue interceptada». «No». Andrés negó con la cabeza. «Pero ahora saben que alguien está hablando». Gabriel respiró profundamente. «¿Y usted por qué está aquí?» El hombre bajó los ojos. «Porque yo también tengo algo que decir». Se sentó. Sus manos temblaban. «Durante meses pensé que estaba ayudando a mantener el orden». Gabriel no dijo nada. «Yo preparaba algunas de las listas». El sacerdote lo miró. «¿Qué listas?» Andrés tardó en responder. «Las de contribuciones pendientes». Gabriel se acercó lentamente. «¿Usted escribió el nombre de Elena?» Andrés cerró los ojos. «Sí». El silencio llenó la habitación. «¿Por qué?» «Porque me dijeron que era necesario». «¿Quién?» Andrés no respondió inmediatamente. «La oficina del obispo». Gabriel se sentó. ¿Y sabía lo que ocurría con las familias? Al principio no. ¿Y después? Andrés tragó saliva. Después sí. Aquella confesión fue más dolorosa que cualquier documento, porque significaba que el problema no estaba limitado a una sola persona. Había personas que habían visto, personas que habían comprendido, y aún así habían continuado. ¿Por qué no habló antes?, preguntó Gabriel. Andrés miró sus manos. Porque tenía miedo. Gabriel permaneció callado. «Tengo hijos», continuó Andrés. «Si perdía mi trabajo, no sabía cómo mantenerlos». «Lo entiendo». «No, padre. No lo entiende». Andrés levantó los ojos. «Cada vez que escribía el nombre de una familia, me decía que solo estaba haciendo mi trabajo». Hizo una pausa. «Pero después empecé a reconocer los nombres». Gabriel escuchaba atentamente. «Elena». «Sí». «Teresa». «Sí». «Rafael». Andrés asintió. «Todos». Su voz comenzó a quebrarse. Y cada vez que escribía «contribución insuficiente», sabía que detrás de esas palabras había alguien que no podía pagar. Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, el valle estaba cubierto por una luz pálida. «¿Tiene copias?» Andrés sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Tengo algo más». Lo colocó sobre la mesa. Gabriel lo abrió. Dentro había varias páginas. No eran listas normales. Eran instrucciones internas. Había fechas, cantidades, nombres y notas sobre familias que habían solicitado ayuda. Gabriel leyó una página, después otra. Finalmente encontró una frase marcada: «No permitir que las excepciones se conviertan en precedente». El sacerdote cerró los ojos. «Esto no se trata de disciplina». Andrés negó lentamente. «No. Se trata de control». Andrés no respondió, porque ambos sabían que aquella palabra podía cambiarlo todo. Gabriel guardó los documentos. «¿Por qué me los entrega?» Andrés se levantó. «Porque ya no puedo seguir fingiendo que no sé». Antes de salir, se detuvo. «Padre». «Sí. Hay algo que todavía no sabe». Gabriel esperó.
La residencia no es el único proyecto. ¿Qué quiere decir? Andrés miró hacia la puerta. Hay otra cuenta. Y se marchó. Gabriel permaneció inmóvil. La habitación parecía más pequeña. Abrió nuevamente los documentos. La última página contenía una referencia a una cuenta especial. No tenía detalles. Solo un número. Y una fecha. Gabriel entendió que la carta que había enviado a Roma podía ser apenas el comienzo. Aquella noche, Elena recibió una llamada. Era el padre Gabriel. ¿Está bien, Elena? Sí. Necesito pedirle algo. ¿Qué? No vuelva sola a la catedral por ahora. Elena guardó silencio. ¿Por qué? Gabriel dudó. Porque todavía no sé qué va a ocurrir. Elena entendió. ¿Usted cree que hice algo malo? No. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo? Gabriel cerró los ojos. No tenía una respuesta. No debería tener que hacerlo. Después de colgar, Elena se sentó junto a Lucía. La niña dormía. Elena miró su rostro y recordó la pregunta que había hecho días antes. ¿Hice algo malo? No. La niña no había hecho nada malo. La anciana tampoco. El problema estaba en otra parte. Y ahora había más personas dispuestas a reconocerlo. Mientras tanto, en Roma, la carta de Gabriel finalmente llegó a las manos de un hombre que decidió leerla hasta el final. No la dejó para después. No la entregó inmediatamente a otra persona. La leyó. Y cuando terminó, permaneció unos segundos mirando la última frase. Después preguntó: ¿Dónde está Valle de la Cruz? Un asistente respondió: en una diócesis pequeña, al sur. El hombre volvió a mirar la carta. Quiero ir. El asistente quedó sorprendido. ¿Personalmente? Sí. ¿Sin anunciar la visita? El hombre negó con la cabeza. Sin anuncio. Hubo un silencio. ¿Cuándo? El hombre se levantó. Lo antes posible. Y mientras en Roma comenzaba a prepararse un viaje que nadie esperaba, en Valle de la Cruz el obispo Severino recibió una noticia. Alguien había enviado documentos fuera de la diócesis. Todavía no sabía exactamente qué contenían. Pero sabía una cosa. El silencio había terminado. La noticia de que alguien había enviado documentos fuera de la diócesis llegó al despacho del obispo Severino antes del mediodía. Severino estaba revisando unos planos cuando su secretario entró. Su Excelencia, tenemos un problema. El obispo levantó la mirada. ¿Qué problema? Algunos documentos internos han desaparecido. Severino dejó el lápiz sobre la mesa. ¿Qué documentos? Registros de contribuciones. Informes administrativos. Algunas copias relacionadas con la residencia. El silencio cambió inmediatamente. ¿Quién tenía acceso? El secretario dudó. Varias personas. Entonces averigüe quién fue. Sí, Su Excelencia. El hombre salió. Severino permaneció solo. Miró nuevamente los planos. Durante meses había creído que podía controlar cada detalle. Las reuniones. Las contribuciones. Los informes. Las comunicaciones. Pero ahora alguien había decidido romper el silencio. Y lo peor era que no sabía cuánto había salido de la diócesis. Mientras tanto, en otra parte del valle, Elena no sabía nada de aquello. Solo sabía que el padre Gabriel le había pedido que tuviera cuidado. Aquella mañana salió a comprar medicamentos para Lucía. Llevaba pocas monedas. La farmacia estaba a varias calles de su casa. Cuando regresó, encontró a Marta esperándola. Elena. ¿Qué sucede? Hay rumores. Elena suspiró. Siempre hay rumores. Dicen que alguien habló con Roma. Elena se quedó inmóvil. ¿Quién? No lo sé. ¿Gabriel? Marta no respondió. Elena comprendió. No quiero que le hagan daño. Él sabía lo que podía ocurrir. Eso no significa que deba pagar por ello. Marta tomó su brazo. Quizá esta vez alguien escuche.
Elena miró hacia la colina. La catedral podía verse desde allí. Eso espero. Pero no tenía grandes expectativas. Había aprendido a desconfiar de las promesas. Esa misma tarde, un automóvil negro entró en el valle. No llevaba insignias. No había cámaras. No había periodistas. Solo 2 vehículos discretos avanzaron por la carretera. En uno de ellos viajaba Pope Leo XIV. Había decidido conocer personalmente lo que estaba ocurriendo. No quería comenzar con una reunión. No quería escuchar primero al obispo. Quería escuchar a las personas que habían vivido el problema. Cuando el automóvil se detuvo cerca de una pequeña plaza, el Papa observó el pueblo. Era más humilde de lo que había imaginado. Casas pequeñas, calles estrechas, tiendas sencillas, personas caminando bajo un cielo cubierto. Uno de sus acompañantes preguntó: ¿Quiere que anunciemos su llegada? Leo negó con la cabeza. Todavía no. Bajó del automóvil. Vestía de manera sencilla. Caminó lentamente por la plaza. Primero entró en una pequeña tienda. Compró una botella de agua. Después conversó con el dueño. No mencionó su identidad. Solo preguntó: ¿Cómo están las cosas por aquí? El hombre respondió después de una breve pausa: Depende de a quién le pregunte. Leo sonrió ligeramente. Entonces pregunto por todos. El comerciante suspiró. La gente tiene miedo. ¿De qué? De hablar. Leo permaneció atento. ¿Por qué? El hombre miró hacia la ventana. Porque aquí las cosas siempre han funcionado de una manera determinada. Y ahora algunos creen que pueden perderlo todo si hacen demasiadas preguntas. Leo agradeció la conversación. Salió de la tienda. Siguió caminando. En una calle cercana encontró a una anciana sentada frente a su casa. Era Marta. El Papa se acercó. Buenas tardes. Marta levantó la mirada. Buenas tardes. ¿Puedo sentarme? La mujer señaló una silla. Claro. Leo se sentó. Durante unos segundos ninguno habló. Después preguntó: ¿Va a la catedral? Marta soltó una pequeña sonrisa. Antes iba. ¿Y ahora? Ahora prefiero rezar en casa. Leo no insistió. ¿Por qué? Marta miró sus manos. Porque allí me siento pobre. La frase quedó suspendida en el aire. Leo bajó la mirada. Y aquí también soy pobre. Sonrió. Pero aquí nadie me recuerda que lo soy. El Papa guardó silencio. No necesitaba otra explicación. Antes de marcharse, preguntó: ¿Conoce a Elena Morales? Marta levantó los ojos inmediatamente. Sí. ¿Podría llevarme hasta ella? Marta se levantó. Está en casa. Caminaron juntos por una calle estrecha. Cuando llegaron, Elena estaba sentada junto a Lucía. La niña estaba leyendo. Marta llamó a la puerta. Elena abrió. ¿Qué sucede? Entonces vio al hombre que estaba detrás de Marta. No lo reconoció inmediatamente. Buenas tardes, dijo Leo. Elena respondió con cautela. Buenas tardes. Me llamo Leo. Elena observó su rostro. Algo en él le resultaba familiar, pero no podía imaginar por qué. ¿Es usted sacerdote? Podría decirse que sí. Lucía apareció detrás de su abuela. Abuela, ¿quién es? Elena no sabía qué responder. Leo sonrió. Soy alguien que quería conocerlas. Entró solamente después de que Elena lo invitara. Se sentó en una silla sencilla. Miró el pequeño frasco vacío sobre la mesa. Después observó el vestido blanco de Lucía. Finalmente preguntó: ¿Puedo saber qué ocurrió? Elena dudó. No quería hablar mal del obispo. No quería causar problemas. Pero tampoco quería mentir. Intentamos participar en una ceremonia. Leo escuchó. Y no pudieron. Elena negó con la cabeza. No.
¿Por qué? La anciana miró a Lucía. Por dinero. Leo permaneció inmóvil. ¿Cuánto? Elena respondió. No pude pagar lo que pedían. ¿Cuánto tenía? Elena bajó la mirada. $1. Lucía intervino. Era todo lo que teníamos. Leo la miró. ¿Y qué ocurrió con ese $1? Elena respiró profundamente. Lo rechazaron. El Papa permaneció en silencio durante unos segundos. Después preguntó: ¿puedo verlo? Elena abrió su abrigo. Pero el billete ya no estaba allí. Lo había gastado en medicamentos para Lucía. Ya no lo tengo. Leo asintió. Entonces era exactamente lo que debía hacer. Elena frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Una ayuda para alguien que la necesitaba. La anciana lo observó. Por primera vez, comenzó a sospechar quién era realmente aquel hombre. Usted. Leo no confirmó nada. Solo dijo: quiero escuchar toda la historia. Y mientras Elena comenzaba a contarla, a varios kilómetros de distancia, Severino recibía otra llamada. Esta vez, la voz al otro lado era urgente. Su Excelencia, alguien vio al Papa en el valle. Severino se quedó completamente inmóvil. ¿Qué ha dicho? Pope Leo XIV está aquí. El obispo miró hacia la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta preparada. Porque el hombre al que esperaba controlar mediante informes y documentos acababa de hacer algo que nadie había previsto. Había venido personalmente. Y estaba escuchando a Elena. La noticia llegó a la residencia episcopal antes de que terminara la tarde. Pope Leo XIV estaba en el valle. No había comunicado oficial. No había ceremonia. No había cámaras. Pero alguien lo había visto entrar en la casa de Elena Morales. El obispo Severino permaneció inmóvil frente a la ventana. ¿Está seguro?, preguntó. Completamente, Su Excelencia. Severino cerró lentamente la carpeta que tenía delante. ¿Quién más lo sabe? Todavía no lo sabemos. Durante años había aprendido a controlar reuniones, informes y conversaciones difíciles. Pero aquella situación era diferente. El Papa no estaba recibiendo información a través de una oficina. Estaba escuchando directamente a una mujer a la que Severino había rechazado. Mientras tanto, en la pequeña casa de Elena, Pope Leo permanecía sentado frente a la anciana. Lucía estaba junto a la ventana. El ambiente era sencillo: una mesa de madera, 2 sillas, una imagen religiosa sobre la pared y el vestido blanco que la niña había preparado para una ceremonia que nunca ocurrió. Leo lo observó. ¿Puedo preguntarte algo, Lucía? La niña asintió. ¿Qué esperabas de ese día? Quería estar con mi abuela. Nada más. Quería rezar con los demás. Elena bajó la mirada. Leo preguntó: ¿qué sentiste cuando te dijeron que no podías entrar? Lucía tardó unos segundos. Pensé que había hecho algo malo. Elena cerró los ojos. Leo miró a la niña. No hiciste nada malo. Eso dijo mi abuela. Tu abuela tenía razón. Después se volvió hacia Elena. ¿Quién tomó la decisión? El obispo Severino. Se lo explicó. Dijo que había reglas. Y usted preguntó si existía una excepción. Sí. ¿Qué le respondieron? Elena respiró profundamente. Que las reglas eran iguales para todos. Leo permaneció pensativo. ¿Y usted cree que las reglas deben ser iguales para todos? Elena negó lentamente. Creo que todos deben ser tratados con justicia. Leo asintió. Eso es importante. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era el padre Gabriel. Cuando vio al visitante, se detuvo. Santo Padre. Elena lo miró sorprendida. Gabriel bajó la cabeza. Lo descubrí hace unos minutos. Leo hizo una señal para que entrara. Padre Gabriel, siéntese. Por primera vez, los 3 estaban juntos. El Papa, el sacerdote que había escrito la carta, y la mujer cuyo nombre aparecía en los registros. Leo miró a Gabriel.
Quiero escuchar de usted lo que sucedió. Gabriel sacó una carpeta. Tengo documentos. Leo abrió la carpeta. Había copias de listas, instrucciones y registros. Leyó en silencio. ¿Estas copias son auténticas? Sí. ¿Cómo las obtuvo? Gabriel explicó que algunas habían sido entregadas por Andrés, un empleado de la diócesis. Leo levantó la mirada. ¿Él está dispuesto a hablar? No lo sé. Entonces tendremos que protegerlo. Gabriel asintió. En una página aparecía una lista de familias. En otra, cantidades pendientes. Finalmente apareció una referencia a la residencia episcopal. Leo se detuvo. ¿Cuánto se ha recaudado para este proyecto? Gabriel respondió con la cifra registrada. ¿Y cuánto se ha destinado a ayudar a las familias que no pueden pagar? Gabriel permaneció en silencio. No necesitó responder. Leo cerró la carpeta. Necesito hablar con el obispo Severino. Elena se tensó. Santo Padre, no quiero que esto cause una guerra. Leo la miró. Tampoco yo. Entonces, ¿qué hará? Preguntar. Elena frunció el ceño. Preguntar. Una acusación puede ser rechazada. Una pregunta exige una respuesta. Gabriel comprendió. No se trataba de condenar inmediatamente. Se trataba de permitir que la verdad hablara. Leo se levantó. Antes de salir, miró a Lucía. No guardes tu vestido. La niña sonrió. ¿Por qué? Porque una puerta puede cerrarse un día. Hizo una pausa. Pero eso no significa que permanecerá cerrada para siempre. El Papa salió acompañado por Gabriel. Afuera, la lluvia había comenzado nuevamente. El automóvil esperaba a pocos metros. Leo miró hacia la catedral. Padre Gabriel. Sí, Santo Padre. ¿Cuántas personas cree que tienen miedo de entrar allí? Gabriel observó el edificio. No lo sé. Entonces debemos descubrirlo. El automóvil avanzó hacia la residencia episcopal. Mientras tanto, Severino esperaba. Había ordenado que nadie más entrara en la sala. Sobre la mesa había documentos, carpetas y una copia de la carta de Gabriel. Cuando escuchó pasos en el corredor, todos guardaron silencio. La puerta se abrió. Pope Leo XIV entró. No llevaba una acusación, solo una pregunta. Excelencia, dijo tranquilamente, ¿puede explicarme por qué una niña necesita dinero para sentirse bienvenida en la casa de Dios? Severino levantó la mirada. Durante unos segundos, nadie respondió. La pregunta quedó suspendida en la habitación. Y por primera vez, el obispo comprendió que no estaba frente a un sacerdote que pudiera ordenar. Estaba frente a alguien que había venido a escuchar. Y esa diferencia podía cambiarlo todo. Porque aquella noche, por primera vez, el poder de la autoridad tendría que enfrentarse al peso de una verdad sencilla. La sala quedó en silencio después de la pregunta del Papa. ¿Puede explicarme por qué una niña necesita dinero para sentirse bienvenida en la casa de Dios? El obispo Severino permaneció sentado. Por primera vez, no parecía tener una respuesta preparada. Santo Padre, creo que ha recibido una versión incompleta de los hechos. Pope Leo XIV no levantó la voz. Entonces complete la versión. Severino respiró profundamente. La diócesis necesita recursos. Tenemos obligaciones, reparaciones, proyectos. Las contribuciones son necesarias para mantener todo funcionando. Leo señaló la carpeta que estaba sobre la mesa. ¿También son necesarias para recibir los sacramentos? No exactamente. Entonces explique Elena Morales. Severino guardó silencio. ¿Por qué su nieta fue apartada? Hubo un incumplimiento administrativo. Una niña no es un expediente administrativo. El obispo bajó la mirada. Las normas fueron establecidas para evitar abusos. Leo permaneció observándolo. ¿Quién establece esas normas? La administración diocesana. ¿Y quién supervisa esa administración? Severino no respondió. El Papa abrió nuevamente la carpeta. Padre Gabriel me entregó estos documentos.
Severino miró las páginas. Esos registros pueden estar incompletos. Entonces tendrá la oportunidad de completarlos. Leo colocó una hoja sobre la mesa. Aquí aparece el nombre de Elena. Aquí está la cantidad pendiente. Y aquí aparece una anotación sobre la primera comunión de su nieta. Severino se inclinó hacia adelante. Eso no significa que la iglesia venda sacramentos. No he dicho que los venda. Leo hizo una pausa. Estoy preguntando por qué una persona pobre siente que debe pagar para entrar. La expresión de Severino cambió. Santo Padre, estas personas no comprenden cómo funciona la administración. Leo lo miró con tristeza. No, Severino. Tomó la hoja. Ellos comprenden perfectamente el miedo. La puerta de la sala se abrió. Gabriel entró acompañado por Andrés. El empleado parecía nervioso. Severino se puso de pie. ¿Qué hace él aquí? Leo respondió. Lo invité. Andrés dejó una carpeta sobre la mesa. Su Excelencia, hay más documentos. Severino lo miró fijamente. ¿Me está acusando? No. Andrés tragó saliva. Estoy diciendo lo que vi. Abrió la carpeta. Había registros de familias que habían solicitado ayuda. Algunas necesitaban bautismos, otras funerales. Otras simplemente habían pedido asistencia. Junto a varios nombres aparecían las mismas instrucciones. Esperar contribución. Pendiente de pago. Programación suspendida. Gabriel miró al Papa. Esto es solo una parte. Leo pasó lentamente las páginas. Entonces encontró los registros relacionados con la residencia episcopal. Las cantidades eran considerablemente mayores de lo que esperaba. ¿Cuánto costará finalmente este proyecto? Severino respondió. Todavía no lo sabemos. Leo levantó la mirada. ¿Y cuánto se ha recaudado? El obispo dio una cifra. Gabriel bajó la cabeza. Era una cantidad enorme para aquella pequeña diócesis. Leo cerró la carpeta. Quiero revisar las cuentas completas. Severino palideció. Santo Padre, no hay necesidad de llegar tan lejos. Si la hay. Puedo explicar cada gasto. Entonces no tendrá nada que temer. El obispo permaneció inmóvil. En ese momento, una voz llegó desde el corredor. Era una mujer. Yo también quiero hablar. Todos se volvieron. Teresa estaba en la puerta. Detrás de ella había varias personas. Marta. Rafael. Otros vecinos del valle. Leo hizo una señal para que entraran. Teresa se acercó lentamente. Mi esposo murió hace meses. Severino no dijo nada. Cuando fui a pedir ayuda para el funeral, me dijeron que tenía una contribución pendiente. La mujer respiró profundamente. Vendí el anillo de mi madre. Marta dio un paso adelante. A mí me hicieron sentir que ya no era bienvenida. Rafael levantó un documento. A mí me dijeron que debía pagar antes de programar el funeral de mi padre. Una segunda voz apareció. A mi hijo le retrasaron la confirmación. Otra mujer habló. Mi familia dejó de venir porque no podíamos pagar. Las voces comenzaron a multiplicarse. Durante años habían hablado en privado. Ahora hablaban delante del obispo. Severino miró a su alrededor. Ya no podía esconderse detrás de documentos. Ya no eran cifras. Eran personas. Leo esperó hasta que todos terminaron. Después dijo: nadie debería tener miedo de pedir ayuda en una iglesia. Teresa comenzó a llorar. Entonces, ¿por qué nos hicieron sentir así? El Papa no respondió inmediatamente. Miró a Severino. Esa es la pregunta que debe responder. El obispo bajó la cabeza. Durante unos segundos pareció dispuesto a defenderse nuevamente. Pero finalmente dijo: cometí errores. Gabriel lo observó. No sabía si aquellas palabras eran sinceras. Leo tampoco pareció satisfecho. Un error ocurre una vez. Severino levantó los ojos. Esto ocurrió durante años. Nadie habló.
El Papa cerró la carpeta. Mañana celebraremos una misa en la catedral. Severino frunció el ceño. ¿Mañana? Sí. ¿Qué piensa hacer? Leo respondió tranquilamente. Abrir las puertas. Y salió de la sala. Gabriel lo siguió. Antes de cruzar el corredor, Leo se detuvo. Padre. Sí, Santo Padre. Mañana quiero que Elena esté allí. Gabriel asintió. Estará. Leo miró hacia las ventanas. Y quiero que el dólar esté allí también. Gabriel comprendió inmediatamente. El mismo dólar que había sido llamado una vergüenza. El mismo dólar que había expuesto la pobreza de Elena. Al día siguiente, estaría sobre el altar. Y toda la diócesis tendría que mirar lo que durante tanto tiempo había intentado esconder. La mañana siguiente amaneció con una tensión que nadie podía explicar. Desde antes del amanecer, las puertas de la Catedral de Villa de la Cruz permanecieron abiertas. El padre Gabriel había llegado primero. Poco a poco comenzaron a llegar las familias. También llegaron personas que durante meses habían permanecido lejos. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Elena llegó con Lucía poco después de las 8. ¿Estás segura?, preguntó Lucía. Sí. No nos echarán. Elena miró las puertas abiertas. Hoy no. Entraron juntas. Elena sintió algo extraño. Durante años había cruzado aquella entrada sin pensar. Ahora cada paso parecía una pequeña victoria. Padre Gabriel se acercó. Buenos días. Buenos días, padre. Miró a Lucía. Estás preciosa. La niña sonrió. Gracias. Gabriel quiso decir algo más, pero escuchó las campanas. La misa estaba a punto de comenzar. En el santuario, Bishop Severino apareció con varios sacerdotes. Su rostro era serio. Había pasado la noche intentando comprender cómo responder a la presencia del Papa. No sabía cuánto había leído. No sabía qué documentos tenía. Y, sobre todo, no sabía qué había contado Elena. Pero decidió mantener la calma. Se colocó frente al altar. La ceremonia comenzó. Durante los primeros minutos, todo parecía normal, oraciones, lecturas y música. Pero nadie podía concentrarse realmente. Todos esperaban. Entonces las grandes puertas se abrieron. Pope Leo XIV entró. Simplemente caminó hacia el altar. La catedral quedó completamente en silencio. Severino lo recibió. Santo Padre. Leo asintió. Excelencia. Después miró a los presentes. Sus ojos se detuvieron en Elena. Ella estaba sentada junto a Lucía. El Papa sonrió ligeramente. Después se volvió hacia el altar. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. Severino permaneció inmóvil. Leo tomó una pequeña hoja. ¿Esta catedral pertenece solamente a quienes pueden contribuir económicamente? Nadie respondió. El Papa esperó. Finalmente Severino habló. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué Elena Morales fue rechazada? Severino respiró profundamente. Santo Padre, ya expliqué que existían procedimientos. Leo miró a Elena. ¿Le devolvieron su dinero? La anciana negó con la cabeza. El Papa extendió la mano. Gabriel le entregó un pequeño sobre. Leo lo abrió. Dentro estaba el dólar. Elena lo reconoció inmediatamente. Su rostro cambió. Pensé que lo había gastado, susurró. Gabriel explicó. El obispo lo conservó junto con otros registros. Leo sostuvo el billete. Este dinero no es una prueba de pobreza. Miró a todos. Es una prueba de sacrificio. Algunas personas comenzaron a llorar. Severino dio un paso adelante. Santo Padre, está convirtiendo un asunto administrativo en un juicio público. Leo respondió con calma. No necesito convertirlo en nada. Levantó el libro de registros. Las propias palabras hablan. Abrió una página. Contribución insuficiente. Otra página. Esperar pago. Otra.
no programar. La respiración de varias personas se hizo más pesada. Entonces una mujer se levantó. A mi esposo le negaron el funeral. Severino la miró. Eso no es cierto. La mujer lloraba. Vendí el anillo de mi madre para poder enterrarla. Otro hombre se puso de pie. A mi nieto le retrasaron la confirmación. Una tercera voz habló desde el fondo. A nosotros nos pidieron dinero antes del bautismo. La catedral comenzó a llenarse de testimonios. Durante años habían permanecido separados. Ahora sus historias se unían. Severino levantó las manos. Basta. El silencio volvió. Leo lo miró. No. La palabra fue tranquila, pero definitiva. Han esperado demasiado tiempo para hablar. Severino bajó lentamente las manos. Estas personas están confundidas. No comprenden cómo funciona la administración. Leo lo observó con tristeza. No, Severino. Dio un paso hacia él. Comprenden el miedo. El Papa señaló el libro. Usted no dirigió una comunidad. Construyó una barrera. Severino respondió. Intentaba proteger la diócesis. ¿De quién? De quienes abusan de la ayuda. Leo miró a Elena. ¿Esta mujer abusó de algo? No. ¿Teresa? Severino no respondió. ¿Rafael? Silencio. Leo dejó el libro sobre el altar. Entonces explique por qué los pobres fueron tratados como sospechosos. Severino comenzó a perder la calma. Porque necesitamos disciplina. Leo negó lentamente. La disciplina sin misericordia se convierte en crueldad. El obispo miró alrededor. Ya no tenía el apoyo silencioso que había esperado. Los sacerdotes evitaban sus ojos. Los fieles observaban. Gabriel permanecía de pie junto al altar. Entonces Leo hizo una señal. Gabriel sacó una carpeta. Estos son los documentos financieros relacionados con la nueva residencia. Severino palideció. No tiene derecho a revisar asuntos internos de esta manera. Leo respondió. Tengo la responsabilidad de saber cómo se utilizan los recursos de la iglesia. Abrió la carpeta. Aquí hay cantidades destinadas a una residencia privada. Pasó otra página. Aquí hay gastos de construcción. Otra. Y aquí están las contribuciones de familias que no podían pagar sus medicamentos. El silencio fue absoluto. Elena miró a Lucía. La niña no comprendía todos los números, pero comprendía el rostro del obispo. Leo cerró la carpeta. Quiero una auditoría completa. Severino reaccionó inmediatamente. Eso destruirá mi reputación. Leo respondió. La verdad no destruye una reputación honesta. Severino se quedó sin palabras. Entonces, desde uno de los bancos, Marta habló. Santo Padre. Leo se volvió. ¿Qué? ¿Podemos seguir entrando a esta iglesia? La pregunta fue tan sencilla que varias personas comenzaron a llorar. Leo caminó hacia ella. Sí. Luego miró a todos. Y no solamente hoy. Regresó al altar. Tomó el dólar. Lo colocó sobre el Evangelio abierto. Este billete permanecerá aquí hasta que todos comprendan algo. Miró a Severino. La casa de Dios no puede tener una puerta cuyo precio solo puedan pagar los ricos. La catedral quedó en silencio. Pero el conflicto todavía no había terminado. Porque Severino conocía un documento que nadie más había visto. Un documento que podía cambiar completamente la interpretación de las cuentas. Y mientras el Papa hablaba con las familias, el obispo hizo una señal discreta a su secretario. Tráigame el archivo azul. El secretario salió. Gabriel lo vio. Sintió un escalofrío. Santo Padre. Leo se volvió. ¿Qué sucede? ¿Hay algo más? ¿Qué? Gabriel miró hacia el corredor. No sé qué contiene ese archivo. Severino escuchó. Y por primera vez desde la llegada del Papa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro.
Quizá, dijo, cuando lo vea, comprenderá que no todo es lo que parece. Leo sostuvo su mirada. Entonces tráigalo. El secretario regresó minutos después con una caja azul. La colocó sobre la mesa. Severino introdujo una llave. La cerradura hizo clic. Todos esperaron. El obispo abrió la caja. Dentro había un documento firmado. Leo lo tomó. Leyó la primera página. Su expresión cambió. Gabriel se acercó. Elena permaneció inmóvil. Porque aquel documento parecía demostrar que una parte de las contribuciones no había sido destinada a la residencia. Había sido transferida a otra cuenta. Una cuenta desconocida. Leo levantó la mirada. ¿Quién controla esta cuenta? Severino respondió. Eso es precisamente lo que estoy intentando demostrar. El Papa volvió a mirar el documento. Y comprendió que la historia podía ser todavía más profunda. El problema ya no era solamente una residencia. Había dinero que había desaparecido. Y alguien había preparado aquel documento esperando que, algún día, tuviera que responder por ello. Las puertas permanecieron abiertas. Pero nadie salió. Porque todos comprendieron que acababan de llegar al punto donde las palabras ya no serían suficientes. Ahora tendrían que aparecer las pruebas. The meeting ended, but Pope Leo XIV did not return immediately to his room. Instead, he walked alone toward the small chapel beside the residence. The corridor was dark. Most of the lights had already been turned off. Only a faint glow came from the chapel. Leo entered quietly and sat before the crucifix. For several minutes, he said nothing. On the table beside him lay the documents from Valle de la Cruz. The names, the amounts, the notes, the families who had been made to what, and, among them, Elena Morales. He closed his eyes. The question before him was no longer simply whether Bishop Severino had broken an administrative rule. The deeper question was what the church should do when a rule had been used without mercy. Leo looked toward the crucifix. There was a difference between law and justice. Rules existed for a reason. Without order, a community could become chaotic. Without responsibility, resources could disappear. Without discipline, people could take advantage of generosity. Leo understood all of that. But another question remained. What happened when protecting the institution became more important than protecting the person? I remember Elena standing outside the cathedral. I remember Lucia asking whether she had done something wrong. And I remember the $1. Not enough to satisfy an administrator. But enough to reveal the heart of the woman who had offered it. Leo lowered his head. Mercy could not mean pretending that nothing had happened. If I simply forgave Severino without investigating the accounts, what message would that send to the families who had suffered? That their pain could be forgotten if the person responsible apologized? No. But punishment alone was not enough either. If I humiliated the bishop publicly, what would happen to the soul of the man who had caused the damage? Justice required truth. Mercy required that truth not become revenge. The Pope remained silent. Then I remember Teresa. She had sold her motor ring to bury her husband. She had not asked for luxury. She had asked only to save budget. I remembered Martha. She still believed. Yet she had stopped entering the cathedral because she was afraid. I remembered Raphael. He had carried his father's funeral documents from one office to another, hoping someone would listen. These people were not numbers. They were the reason the church existed. Leo opened his eyes. He understood what had to happen. The accounts had to be investigated. The families had to be heard. The money had to be traced. And Bishop Severino had to answer for his decisions. But there was something else. The people of Valle de la Cruz needed to know that their dignity had never depended on their ability to pay. Leo stood. Before leaving the chapel, he looked once more at the crucifix.
Señor, Whisper, ayúdame a no confundir justicia con venganza. Tene walk back toward the meeting room. Incide, Severino was waiting. The bishop had spent the previous hour studying the documents. When Leo entered, stood. Santo Padre. Leo sat down. Excelencia, I want you to understand something. Severino waited. Tomorrow, the investigation will begin. The bishop's face tightened. And what will happen to me? That depends on what the investigation finds. You have already judged me. Leo shook his head. No. He looked directly at him. I have listened. Severino lowered his eyes. What if he admit that he made mistakes? Then the truth will be hindered. And if he asks for forgiveness? Leo paused. Then ask first from the people you hate. The bishop looked surprised. Leo continued. Forgiveness cannot be demanded. Silence filled the room. And it cannot be used to escape responsibility. Severino slowly nodded. For the first time, he seemed to understand that the issue was larger than his position. Outside, the bells of the cathedral began to ring. Leo stood near the window. Across the valley, small lights appeared in the homes. People were waiting to discover whether anything would truly change. Leo turned back toward the bishop. Tomorrow, we speak publicly. Severino looked frightened. Publicly? Yes. Why? Leo answered calmly. Because the wound was public. The bishop said nothing. The pope walked toward the door. Before leaving, stopped. One more thing. Severino looked up. The cathedral doors remain open tonight. Then Leo left. Severino remained alone. For the first time, he looked at the large crucifix hanging above the room. He had spent months defending rules. But now one question refused to leave his mind. Had he protected the church? Or had he protected himself? Outside, Father Gabriel stood beneath the corridor light. Leo approached him. Padre. Sí, Santo Padre. Tomorrow will be difficult. Gabriel nodded. Lo sé. People might cry. Lo sé. Some might be angry. Gabriel remained silent. Leo looked toward the cathedral. But tomorrow, they will finally be allowed to tell the truth without fear. Gabriel smiled faintly. Then the Pope added. And after that, Father Gabriel, the real work begins. Because opening a door was easy. Convincing wounded people that they were welcome inside again would take much longer. And in Valle de la Cruz, that healing had not yet begun. La noche cayó lentamente sobre Valle de la Cruz. En la residencia episcopal, Pope Leo XIV permanecía frente a un escritorio cubierto de hojas. Al día siguiente hablaría públicamente. No sería una conferencia. No sería una acusación. Sería un mensaje durante la misa en la catedral. Pero todos sabían que las palabras del Papa podían cambiarlo todo. Gabriel permanecía cerca de la puerta. ¿Ya terminó el texto?, preguntó. Leo miró las páginas. Todavía no. Había escrito varias versiones. En una había hablado de responsabilidad. En otra, de misericordia. En una tercera había intentado explicar la diferencia entre una contribución voluntaria y una condición impuesta. Pero ninguna le parecía suficiente. Un asesor leyó el borrador más reciente. Llegó hasta un párrafo y se detuvo. Santo Padre, sí. Esta parte podría interpretarse como una acusación directa. Leo tomó la hoja. ¿Cuál parte? El hombre señaló una frase. Cuando una puerta de la iglesia se abre solamente para quienes pueden pagar, deja de ser una puerta de esperanza y se convierte en una frontera. El asesor respiró profundamente. Quizá podríamos decirlo de una manera más diplomática. Otro colaborador asintió. Podría hablar de errores administrativos, en lugar de mencionar las consecuencias humanas. Leo permaneció en silencio. Tomó un lápiz.
Durante unos segundos pareció considerar la sugerencia. Después tachó una palabra del párrafo. No la frase principal. Solo una palabra. ¿Qué está haciendo?, preguntó el asesor. Quitando algo que no necesitamos. ¿Qué cosa? Miedo. Nadie respondió. Leo volvió a leer el texto. No quiero destruir a nadie. Entonces debemos tener cuidado. Precisamente. Se levantó. Pero tener cuidado no significa esconder la verdad. El asesor bajó la mirada. Leo tomó otra hoja. Quiero conservar esta frase. Señaló el párrafo. La misericordia no elimina la responsabilidad. La hace más humana. Gabriel escuchaba desde la puerta. Sabía que el mensaje no sería fácil. No solamente para Severino. También para las personas que durante años habían preferido no preguntar. Mientras tanto, en la ciudad comenzaron a circular rumores. Alguien había visto al Papa. Alguien dijo que habría una declaración. Otro afirmó que el obispo sería removido. Las versiones cambiaban cada hora. En las calles, las personas hablaban en voz baja. En algunas casas, las familias encendieron la televisión. En otras, las noticias llegaban por teléfono. Pero nadie sabía exactamente qué iba a decir Leo. En la residencia, el último borrador estaba terminado. Leo lo leyó una vez más. Luego tomó una hoja limpia. Los asesores pensaron que iba a firmarla. Pero no. Escribió unas líneas nuevas. Gabriel se acercó. ¿Qué está escribiendo? Leo respondió. El final. No estaba terminado. El resto habla de la institución. Hizo una pausa. El final debe hablar de las personas. Gabriel asintió. Leo escribió lentamente. No pidió ayuda. No permitió que nadie corrigiera esas últimas palabras. Cuando terminó, dejó el lápiz. Ahora sí. Uno de los asesores tomó el texto. Leyó la última parte. Su expresión cambió. No dijo nada. Leo lo observó. Demasiado fuerte. El hombre negó. No. Miró nuevamente la página. Demasiado sencillo. Leo sonrió. A veces lo sencillo es lo que más cuesta decir. Afuera, las campanas comenzaron a sonar. La noticia de la misa del día siguiente ya había recorrido todo el valle. Elena recibió la información en su casa. Lucía estaba sentada junto a ella. ¿El Papa va a hablar?, preguntó la niña. Sí. ¿Sobre nosotros? Elena dudó. Sobre lo que ocurrió. Lucía miró su vestido blanco. ¿Crees que ahora podré entrar? Elena tomó su mano. No lo sé. La niña la miró sorprendida. Pero el Papa está allí. Sí. Entonces todo cambiará. Elena sonrió. Ojalá. Pero sabía que las heridas profundas no desaparecían con una sola declaración. Al otro lado del valle, Severino estaba solo. Había recibido una copia del discurso. La leyó. Después la volvió a leer. Había una frase que no podía olvidar. Una iglesia que escucha solamente a quienes pueden pagar termina escuchando cada vez menos la voz de Cristo. Severino dejó la página sobre la mesa. Durante mucho tiempo había pensado que el problema era mantener el control. Ahora comprendía que el verdadero problema era explicar por qué había confundido control con servicio. Pero todavía no sabía qué haría cuando estuviera frente a toda la comunidad. La noche avanzó. En la pequeña capilla, Leo volvió a rezar. No pidió que todos estuvieran de acuerdo. No pidió que Severino fuera humillado. Pidió algo más difícil. Valor para decir la verdad. Al amanecer, el mensaje estaba listo. Los documentos estaban preparados. Las familias habían sido invitadas. Y las puertas de la catedral permanecerían abiertas. Nadie sabía cómo terminaría aquella misa. Pero una cosa estaba clara. Ya no se trataba de si Pope Leo XIV hablaría. Ahora la pregunta era otra. ¿Quién tendría el valor de escuchar hasta el final? A las 9 de la mañana,
la catedral de Valle de la Cruz estaba completamente llena. Las puertas permanecían abiertas. En las primeras filas estaban los sacerdotes de la diócesis, representantes locales y varias familias que habían contribuido durante años. Más atrás se encontraban Elena, Lucía, Teresa, Marta y Rafael. Algunos habían llegado caminando desde barrios lejanos. Otros habían venido simplemente porque querían escuchar. Había también periodistas. La noticia de que Pope Leo XIV hablaría públicamente había llegado mucho más allá del valle. Las cámaras estaban preparadas. Los fotógrafos esperaban. Pero nadie sabía exactamente qué iba a decir. Bishop Severino permanecía junto al altar. Su rostro era serio. Sobre una mesa pequeña estaba la carpeta azul. A su lado había varios documentos financieros. Y, en el centro, descansaba el pequeño dólar que Elena había entregado días antes. Cuando las campanas comenzaron a sonar, la catedral quedó en silencio. Entonces Pope Leo XIV apareció. Caminó lentamente hacia el altar. No llevaba ningún documento en las manos. Miró primero a los sacerdotes, después a las familias. Finalmente encontró a Elena. Ella estaba sentada junto a Lucía. Leo sonrió ligeramente. Luego se volvió hacia toda la catedral. Hermanos y hermanas. Su voz era tranquila. Hoy no he venido para hablar de dinero. Algunas personas levantaron la mirada. He venido para hablar de una puerta. Nadie se movió. Una puerta puede ser de madera, de piedra o de hierro. Pero ninguna puerta de la iglesia fue construida para preguntar primero quién puede pagar antes de permitir que alguien entre. Un murmullo recorrió la catedral. Severino permaneció inmóvil. Leo continuó. Durante los últimos días he escuchado muchas historias. Habló de Teresa, de Rafael, de Marta. No dio detalles humillantes. No necesitaba hacerlo. He escuchado a personas que todavía tienen fe, pero que comenzaron a sentir vergüenza de su pobreza. Hizo una pausa. Y eso debería hacernos detenernos. La catedral quedó completamente silenciosa. Porque cuando una persona pobre entra en una iglesia y siente que debe demostrar que merece estar allí, no estamos ante un problema de administración. Leo miró hacia el altar. Estamos ante un problema de corazón. Algunas personas comenzaron a llorar. Severino bajó la mirada. Leo tomó entonces el pequeño dólar. Lo levantó. El billete parecía insignificante entre sus manos. Pero todos sabían lo que representaba. Este dólar pertenece a Elena Morales. Elena cerró los ojos. Lucía tomó su mano. Ella lo entregó porque era todo lo que tenía. Leo miró a la comunidad. No era una cantidad grande. Esperó. Pero era una ofrenda grande. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Leo continuó. La pobreza no convierte una ofrenda en menos digna. La pobreza no convierte una oración en menos verdadera. La pobreza no convierte a una persona en menos hija de Dios. Marta comenzó a llorar abiertamente. Teresa cubrió su rostro. Gabriel permanecía de pie junto al altar. Leo bajó lentamente el dólar. Y quiero decir algo que quizá algunos prefieran no escuchar. Severino levantó los ojos. La voz del Papa cambió. Ya no era solamente suave. Era firme. Las reglas son necesarias. Hizo una pausa. Pero ninguna regla humana puede convertirse en una excusa para negar misericordia. Un silencio profundo llenó la catedral. La disciplina debe proteger a las personas, no castigarlas por ser pobres. Miró directamente a Severino. La administración debe servir a la misión de la Iglesia, no reemplazarla. Severino permaneció rígido. Leo no lo insultó. No lo llamó corrupto. No lo humilló. Pero tampoco retrocedió. Hoy no vengo a pedir que olvidemos lo ocurrido. Vengo a pedir que tengamos el valor de mirarlo de frente. Las cámaras continuaban grabando. Miles de personas comenzaron a recibir fragmentos del discurso a través de teléfonos. En casas pequeñas del valle, las familias escuchaban.
En tiendas, los comerciantes habían detenido sus actividades. En una residencia para ancianos, varias personas se reunieron frente a un televisor. Y en todas partes comenzó a repetirse la misma frase. La pobreza no convierte a una persona en menos hija de Dios. Leo continuó. Habrá una investigación. Se escuchó un murmullo. Se revisarán las cuentas. Severino cerró los ojos. Se escuchará a quienes fueron perjudicados. Leo respiró profundamente. ¿Y si alguien utilizó la autoridad de la Iglesia para hacer que los pobres sintieran que debían comprar su lugar dentro de ella, tendrá que responder por ello? Ahora nadie dudaba de la gravedad del mensaje. Pero Leo todavía no había terminado. Se volvió hacia Elena. ¿Y usted? La anciana levantó la cabeza. No debería haber tenido que entregar su último dólar para demostrar que ama a Dios. Elena comenzó a llorar. Lucía la abrazó. Leo caminó unos pasos hacia ellas. Quiero que recuerde esto. Se inclinó ligeramente. La puerta nunca fue de ellos. Hizo una pausa. La puerta era de Cristo. Elena cubrió su rostro con las manos. Durante años había sentido que aquella catedral era un lugar del que había sido expulsada. Ahora, delante de todos, alguien le estaba diciendo lo contrario. Leo regresó al altar. Levantó el dólar una última vez. Este billete no será guardado en una caja. Miró a Gabriel. Será colocado aquí. Gabriel tomó el billete. Caminó hacia el altar. Lo colocó junto al Evangelio. La imagen conmovió incluso a quienes habían llegado para cuestionar al Papa. Porque no era un gesto contra el dinero. Era un gesto contra la idea de que el dinero determinara el valor de una persona. Leo volvió a hablar. Si una iglesia es rica, pero los pobres tienen miedo de entrar, debemos preguntarnos qué riqueza hemos construido. Severino respiró profundamente. Si una iglesia tiene edificios magníficos, pero sus hijos sienten que no son bienvenidos, debemos preguntarnos qué hemos perdido. Su voz se hizo más baja. Y si una persona tiene solamente $1, pero lo entrega con amor, quizá nosotros seamos quienes necesitemos aprender de ella. Nadie respondió. Entonces, desde el fondo, una voz dijo: Amén. Después otra. Y otra. No fue un aplauso. Fue algo diferente. Una respuesta nacida de muchas personas que durante mucho tiempo habían permanecido calladas. Leo cerró el Evangelio. Hoy no termina una historia. Miró hacia las puertas abiertas. Hoy comienza una responsabilidad. Las campanas comenzaron a sonar. Algunas personas lloraban. Otras rezaban. Los periodistas corrían hacia las salidas para transmitir lo ocurrido. Pero Elena permaneció sentada. Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. Abuela. Sí. Ahora sí puedo entrar. Elena miró las puertas. Estaban completamente abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero mientras la multitud comenzaba a salir, un detalle pasó casi desapercibido. Bishop Severino seguía junto al altar. Miraba el dólar. Y en su rostro ya no había enojo. Había miedo. Porque sabía que después de aquellas palabras vendría la parte que nadie podía detener. Las cuentas serían abiertas. Los documentos serían examinados. Y cada decisión tendría que responder ante la verdad. La misa había terminado. Pero la verdadera confrontación apenas comenzaba. La catedral quedó casi vacía después de la misa. Pero nadie sentía que aquello hubiera terminado. En una sala cercana al despacho episcopal, varias cajas de documentos fueron colocadas sobre una mesa. Pope Leo XIV permaneció de pie frente a ellas. A su lado estaban el padre Gabriel y 2 investigadores enviados desde Roma. Bishop Severino entró unos minutos después. Ya no tenía la seguridad de los días anteriores. ¿Comenzamos?, preguntó uno de los investigadores. Leo asintió. La primera caja contenía registros de contribuciones. La segunda, gastos administrativos. La tercera estaba relacionada con la construcción de la nueva residencia episcopal. El investigador abrió el primer archivo. Comenzaron a comparar cantidades.
Durante casi una hora, nadie habló más de lo necesario. Entonces apareció la primera irregularidad. Una contribución registrada como ayuda pastoral había sido transferida a una cuenta diferente. El investigador frunció el ceño. ¿Quién autorizó esta transferencia? Severino miró el documento. No lo recuerdo. Gabriel levantó la mirada. Su firma aparece aquí. El obispo permaneció callado. El investigador continuó. Encontraron otra transferencia. Después otra. Algunas cantidades eran pequeñas. Otras eran considerablemente mayores. Pero todas tenían algo en común. Habían salido de fondos destinados originalmente a actividades para familias necesitadas. Severino comenzó a ponerse nervioso. Necesito revisar esos documentos con más cuidado. Leo respondió. Por eso estamos aquí. Después de varias horas, apareció una información todavía más importante. La cuenta desconocida mencionada en el archivo azul no pertenecía directamente a la diócesis. Pertenecía a una fundación privada. El investigador preguntó: ¿quiénes son los administradores? Severino no respondió. Excelencia. El obispo respiró profundamente. Yo conozco a los administradores. ¿Quiénes son? Severino miró hacia la ventana. Finalmente dijo: personas de confianza. Gabriel sintió preocupación. ¿Personas de confianza de quién? Severino no contestó. El investigador colocó otro documento sobre la mesa. Aquí aparece una transferencia a nombre de una empresa inmobiliaria. Leo miró el documento. ¿Qué relación tiene con la residencia? Eso estamos intentando determinar. Severino se levantó. La construcción necesita proveedores. Eso explica una compra, respondió el investigador, pero no explica esta cantidad. El obispo volvió a sentarse. El silencio se hizo pesado. Entonces llamaron a la puerta. Era Andrés. Llevaba otro sobre. Encontré esto. Gabriel lo tomó. Dentro había copias de facturas. Algunas correspondían a materiales de construcción, pero otras eran completamente diferentes. Muebles, decoración, viajes, reservas, gastos personales. El investigador miró a Severino. Estos gastos pertenecen a la residencia. Algunos. ¿Y los demás? Severino no respondió. Leo permaneció tranquilo. Excelencia, necesito una respuesta clara. El obispo bajó la cabeza. Algunos fueron gastos personales. Gabriel cerró los ojos. Aquella confesión cambió el ambiente de la habitación. Hasta entonces todavía existía la posibilidad de que los documentos fueran errores administrativos. Ahora había algo más. Uso personal. Recursos que habían sido entregados por personas que confiaban en la iglesia. Y entre esos recursos estaban las pequeñas contribuciones de familias pobres. Leo tomó aire. ¿Sabía de esto cuando rechazaron a Elena? Severino levantó la mirada. No. ¿Está seguro? Sí. Leo asintió. Entonces la investigación continuará. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una tristeza profunda. Más tarde, los investigadores descubrieron otra cosa. En varios registros, las cantidades solicitadas a las familias no coincidían con las cantidades que finalmente aparecían en los libros contables. Había diferencias. Pequeñas al principio. Después mayores. Gabriel miró las páginas. ¿Cuánto falta? El investigador calculó. Todavía no podemos determinarlo. ¿Puede ser mucho? Sí. Severino permaneció inmóvil. Leo cerró la carpeta. Necesitamos saber exactamente dónde terminó cada cantidad. La investigación continuó hasta la noche. Mientras tanto, afuera de la residencia, las familias esperaban. Elena estaba allí con Lucía. Teresa y Marta también. Nadie sabía qué estaba ocurriendo dentro. Finalmente, Gabriel salió. Elena se acercó. ¿Qué encontraron? Gabriel dudó. Todavía no tenemos toda la respuesta.
Pero hay problemas graves en las cuentas. Elena miró hacia la residencia. ¿Y ahora qué pasará? Gabriel observó a Lucía. Ahora tendremos que descubrir toda la verdad. La niña preguntó. ¿Y la iglesia seguirá abierta? Gabriel sonrió. Sí. Esa noche, Leo salió de la residencia. No hizo declaraciones. Solo caminó hacia las familias. Se acercó a Elena. ¿Cómo está? Bien. Leo miró a Lucía. ¿Y tú? Estoy bien. El Papa sonrió. Eso me alegra. Lucía dudó antes de preguntar. ¿Encontraron quién tomó el dinero? Leo no quiso mentir. Todavía no. La niña asintió. Entonces seguirán buscando. Sí. Hasta encontrarlo. Leo respondió. Hasta encontrar toda la verdad. Lucía pareció satisfecha. Después tomó la mano de su abuela. Leo se volvió hacia Gabriel. Mañana quiero hablar con toda la comunidad. Sobre la auditoría. Sobre algo más importante. ¿Qué? Leo miró la catedral. Quiero que sepan qué sucederá con las personas que fueron perjudicadas. Gabriel comprendió. No bastaba con descubrir dónde había terminado el dinero. También había que reparar el daño. Porque una familia que había vendido sus pertenencias no recuperaría fácilmente aquello que perdió. Una viuda que había dejado de entrar a la iglesia no recuperaría su confianza simplemente con una disculpa. Y una niña que había aprendido a asociar la fe con una puerta cerrada necesitaría algo más que palabras. Necesitaría volver a sentirse bienvenida. Leo miró a Elena. Mañana quiero que Lucía vuelva a usar su vestido. La anciana se sorprendió. ¿Está seguro? Sí. Lucía abrió los ojos. ¿Para qué? Leo sonrió. Para terminar una ceremonia que nunca debió ser interrumpida. Elena comenzó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran de humillación. Eran de esperanza. Sin embargo, dentro de la residencia, Severino permanecía solo frente a los documentos. Había perdido el control de la situación. Y sabía que al día siguiente tendría que enfrentarse nuevamente a la comunidad. Pero antes de dormir encontró un último documento dentro del archivo azul. Lo leyó. Su rostro cambió completamente. Porque aquella página no hablaba de dinero. Hablaba de una decisión tomada meses antes. Una decisión que, si salía a la luz, podía demostrar que el problema no había comenzado con las contribuciones. Había comenzado mucho antes. Y alguien había estado preparando todo desde el principio. La mañana siguiente, la catedral volvió a llenarse. Pero esta vez no había tensión. Había expectativa. Elena llegó temprano con Lucía. La niña llevaba nuevamente su vestido blanco. Lo había planchado con cuidado la noche anterior. Al entrar, se detuvo unos segundos frente a las puertas. Abuela, sí. Ahora sí. Elena sonrió. Ahora sí. Caminaron juntas hacia el interior. Poco después apareció Pope Leo XIV. Detrás de él venía el padre Gabriel. También estaban los investigadores de Roma. Bishop Severino llegó último. Su rostro parecía agotado. Cuando ocupó su lugar, nadie aplaudió. Nadie lo insultó. Simplemente esperaron. Leo se levantó. Hoy no estamos aquí para repetir lo que ya sabemos. Miró a las familias. Estamos aquí para hablar de lo que todavía falta por reparar. Uno de los investigadores colocó varios documentos sobre una mesa. La auditoría continúa, explicó. Hemos encontrado irregularidades importantes. Un murmullo recorrió la catedral. Pero todavía no podemos determinar toda la responsabilidad. Severino permaneció inmóvil. Entonces Leo miró hacia Elena. Antes de hablar de cifras, quiero terminar algo que quedó incompleto. Lucía entendió inmediatamente. Gabriel se acercó. La niña caminó hacia el altar. Por primera vez desde aquel día, no tenía miedo. El sacerdote la recibió con una sonrisa. Bienvenida, Lucía. Ella miró a su abuela.
Elena lloraba. Leo observaba desde un lado. La ceremonia comenzó. No hubo grandes discursos. No hubo cámaras enfocando cada movimiento. Solo una niña recibiendo aquello que durante tanto tiempo había esperado. Cuando terminó, Lucía regresó junto a Elena. La anciana la abrazó con fuerza. Lo lograste. Lucía sonrió. No estaba sola. Leo escuchó aquellas palabras. Y respondió. Eso es precisamente lo que nunca debiste olvidar. Después de la ceremonia, el Papa pidió que nadie se marchara. Uno de los investigadores tomó la palabra. Hemos encontrado una cuenta vinculada indirectamente a la diócesis. Severino levantó la cabeza. ¿Indirectamente? Sí. El investigador mostró un documento. La cuenta fue utilizada para recibir fondos que originalmente estaban destinados a proyectos pastorales. Gabriel miró a Severino. ¿Quién la administraba? El investigador respondió. Una fundación privada. Hubo silencio. ¿Y quién aparece como representante? El investigador miró el documento. Después miró al obispo. Un hombre llamado Augusto Valdés. Severino cerró los ojos. Gabriel quedó inmóvil. Elena no conocía ese nombre, pero entendió por las expresiones de los demás que era importante. Leo preguntó: ¿quién es? Severino respondió finalmente: un antiguo asesor. ¿Antiguo? Sí. ¿Cuándo terminó su relación con la diócesis? El obispo tardó en responder. Hace 3 años. El investigador negó. Oficialmente, sí. Colocó otro documento sobre la mesa, pero continuó recibiendo instrucciones. Severino no dijo nada. Leo observó las páginas. Entonces apareció el documento que el obispo había encontrado la noche anterior. Era una autorización firmada meses antes de que comenzaran las nuevas contribuciones. La decisión establecía que ciertos fondos pastorales podían ser utilizados temporalmente para cubrir gastos relacionados con proyectos administrativos. Leo levantó la mirada. ¿Quién autorizó esto? El documento llevaba una firma, la de Severino. El obispo cerró los ojos. Yo. El silencio fue absoluto. Leo preguntó: ¿por qué? Severino respiró profundamente. Porque la residencia estaba sobrepasando el presupuesto. Gabriel preguntó: ¿y decidió utilizar fondos destinados a las familias? Pensé que podría reponerlos. Los repuso. Severino no respondió. El investigador dio la respuesta. No completamente. Elena apretó la mano de Lucía. Ahora comprendía. El dinero de personas como ella había sido utilizado para cubrir gastos que no podían permitirse. Severino finalmente levantó la cabeza. Yo cometí un error. Leo lo miró. Sí. El obispo esperaba una condena. Pero Leo continuó. Y ahora tendrá que ayudar a repararla. Severino asintió lentamente. Lo haré. No solo con palabras. Lo sé. Leo se volvió hacia la comunidad. Las cuentas serán abiertas. Los fondos serán recuperados cuando sea posible. Y las familias afectadas recibirán ayuda. Un hombre preguntó: ¿y el obispo? Leo miró a Severino. Su responsabilidad será determinada después de completar la investigación. Nadie protestó. Porque, por primera vez, no se estaba hablando de rumores. Se estaba hablando de pruebas. Elena observó el altar. Su nieta había recibido la comunión. El dólar seguía allí. Pero todavía quedaba una última pregunta. ¿Quién era realmente Augusto Valdés? Porque los documentos demostraban que Severino había firmado. Pero también demostraban que alguien había diseñado la estructura que permitió mover el dinero. Y si Augusto había seguido dando instrucciones después de abandonar oficialmente la diócesis, entonces quizás Severino no había sido el único responsable. Leo cerró la carpeta. Encontraremos la respuesta. Miró a Gabriel. Y esta vez, nadie esconderá los documentos. La investigación continuaría.
Pero aquella mañana, por primera vez, las familias de Valle de la Cruz entendieron algo sencillo. La verdad ya no estaba encerrada en una oficina. Había salido a la luz. Y ya nadie podía volver a cerrar aquella puerta. Después de descubrir las transferencias relacionadas con Augusto Valdés, la investigación se amplió. Los documentos demostraron que Augusto había sido durante años uno de los asesores más cercanos del obispo Severino. Aunque oficialmente había abandonado la diócesis, continuaba dando instrucciones relacionadas con algunas operaciones financieras. Pope Leo XIV ordenó revisar todas las cuentas. Finalmente, la verdad salió a la luz. Una parte de las contribuciones entregadas por los fieles había sido utilizada para cubrir gastos relacionados con la construcción de la residencia episcopal. Severino reconoció que había autorizado algunas de esas transferencias porque creía que el dinero sería devuelto cuando el proyecto terminara. Pero nunca fue devuelto por completo. Augusto había aprovechado la confianza del obispo para crear una compleja estructura financiera que permitía ocultar determinados gastos personales bajo conceptos administrativos. Severino no era el único responsable, pero sí debía responder por haber autorizado aquellas decisiones y por haber permitido que el sistema continuara. Pope Leo XIV no convirtió la investigación en una humillación pública. Pidió que Severino abandonara temporalmente sus responsabilidades administrativas mientras continuaba la investigación y ordenó recuperar los fondos que pudieran ser identificados. También estableció un fondo especial para ayudar a las familias pobres que habían sido perjudicadas. Durante la ceremonia en la catedral, Severino se acercó a Elena. Ya no tenía la seguridad ni la arrogancia de los primeros días. «Le hice daño», dijo. «Lo siento». Elena permaneció en silencio durante unos segundos. Después respondió: «No necesito su lástima. Solo quiero que ninguna otra familia pobre tenga que pasar por lo mismo». Severino bajó la cabeza. «Lo entiendo». Lucía estaba junto a su abuela. Llevaba nuevamente el vestido blanco que había preparado para su primera comunión. Pope Leo miró a la niña y después tomó el pequeño billete de $1. «Quiero que todos recuerden algo», dijo. «El valor de una ofrenda no depende de su cantidad». Después entregó el $1 a Lucía. La niña lo miró sorprendida. «¿Por qué me lo da?». Leo sonrió. «Para que recuerdes que tu abuela entregó todo lo que tenía. Y que aquel pequeño sacrificio ayudó a muchas personas a abrir los ojos». Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la diócesis. Las cuentas comenzaron a hacerse públicas. Las contribuciones fueron sometidas a controles más estrictos. Las familias que no podían pagar recibieron ayuda. Y poco a poco, las personas que habían dejado de entrar en la iglesia comenzaron a regresar. Marta volvió a sentarse en el último banco. Teresa pudo recordar a su esposo sin sentir vergüenza. Rafael dejó de caminar de una oficina a otra buscando ayuda. Y Elena siguió viviendo en su pequeña casa. No se hizo rica. No recibió una vida lujosa. Pero recuperó algo mucho más importante. Ya no sentía que tenía que demostrar que merecía entrar en la casa de Dios. Una mañana, Lucía le preguntó: «Abuela, ¿por qué cambió todo?». Elena la miró y sonrió. «Porque alguien tuvo el valor de decir la verdad». Lucía pensó durante unos segundos. «Solo una persona». «Al principio, sí». Elena tomó su mano. Después habló otra. Luego otra. Y finalmente, todos los que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar. Lucía tomó la mano de su abuela. Las dos caminaron hacia la iglesia. Esta vez nadie les pidió dinero. Nadie revisó un sobre. Nadie preguntó cuánto podían pagar. La puerta simplemente estaba abierta. Pope Leo XIV las observó desde el fondo de la catedral. No dijo nada, porque comprendía que aquello era lo verdaderamente importante. La casa de Dios nunca debería tener un precio de entrada. Y algunas veces, para cambiar una comunidad entera, no hace falta un milagro enorme. Solo hace falta una mujer pobre que entregue su último $1. Y alguien con autoridad que tenga el valor de decir: «Nadie puede ser excluido del amor de Dios simplemente porque no tiene dinero».